La noche que descubrí que mi marido y mi hermana habían sobornado a un médico para robarme la oportunidad de ser madre, estaba de pie en una casa fría de Redmond, Oregón, agarrando los resultados del ADN, con lágrimas corriendo por mi rostro. La hija a la que había amado durante 6 años no era mía, era de Lisa, la mujer que había hecho de mi infancia un infierno. Y ahora quería que la ayudara cuando todo se desmoronaba. «Solo eres una sombra en esta casa, Lola», se burló Lisa, mientras hacía trizas mi diario delante de mamá, que se limitó a sentir como si no fuera gran cosa. Tenía 10 años y estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra descolorida de nuestro estrecho salón en Redmond, Oregón, cuando lo dijo. Ese momento se me quedó grabado, como una astilla irregular en mi memoria, porque resumía todo lo que había sido mi infancia. Redmond era uno de esos pueblecitos tranquilos que se ven en las postales, bosques de pinos que se extienden como un mar verde, el aire fresco con el aroma de la savia, el tipo de lugar donde la gente saluda a los extraños. Pero detrás de la pintura desconchada de nuestra casa de 2 pisos en Maple Street, la historia era diferente. Mi hogar no era un refugio, era un campo de batalla, y yo siempre era la que perdía. Mi hermana Lisa era la niña de oro, 2 años más joven pero 1.000.000 de millas por delante a los ojos de mamá. Helen, nuestra madre, era una mujer delgada con pómulos afilados y palabras aún más afiladas, siempre preocupándose por los rizos de Lisa, cosiéndole vestidos con volantes, horneándole galletas de azúcar con forma de estrellas. Lisa no podía hacer nada mal. Yo era la callada, la rara con gafas gruesas y una pila de libros de la biblioteca que me traía a casa cada semana. Me escondía en mi habitación, garabateando historias en cuadernos, soñando con un mundo en el que no fuera invisible. Papá, Frank, era carpintero, un hombre corpulento con manos callosas y una voz grave. Pasaba la mayor parte de sus días en su taller de atrás, con el serrín pegado a sus camisas de franela, dejando que mamá llevara la voz cantante. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, normalmente era con Lisa, a la que llamaba su pequeña fiera. Recuerdo el incidente del diario como si fuera ayer. Había pasado semanas llenando esas páginas con mis sueños, historias sobre chicas valientes que se escapaban para convertirse en escritoras, libres de familias que no las veían. Lisa lo encontró debajo de mi almohada una tarde lluviosa, sus manos sucias lo oseaban como si fuera basura. Se quedó allí en la cocina, leyendo mis palabras en voz alta con un tono burlón y cantarín. «Lola quiere ser una escritora famosa». Las páginas revolotearon hasta el suelo del linóleo mientras las rompía, sonriendo como un gato con un ratón. Me abalancé sobre él, con los ojos llorosos, pero mamá se limitó a reírse desde la cocina, donde estaba removiendo la sopa. «Es tan sensible», dijo, sacudiendo la cabeza. «Es solo un libro tonto, Lola o Almay. No hagas un escándalo». Me arrodillé, recogiendo los trozos rotos, con los sollozos ahogados por las risitas de Lisa. Nadie me consoló, nadie lo hizo nunca. No se quedó ahí. 1 año después, empecé a recoger latas de aluminio por la ciudad, monedas de 5 y 10 centavos que guardaba en una lata debajo de mi cama, ahorrando para una máquina de escribir que había visto en la casa de empeños. Tras la escuela, caminaba penosamente por las calles embarradas, con las zapatillas empapadas, soñando con el día en que escribiría mis propias historias. Un día, llegué a casa y encontré la lata vacía. Liz estaba en su habitación jugando con una muñeca nueva y brillante cuyo pelo de plástico brillaba bajo la luz. «¿Dónde está mi dinero?», pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió burlonamente haciendo girar la muñeca. «¿Qué dinero? Probablemente lo perdiste, torpe». Corrí hacia mamá, rogándole que hiciera que Lisa dijera la verdad, pero ella me lo devolvió. «Eres la hermana mayor, Lola. Deberías haberlo guardado en un lugar seguro. Ahora ve a fregar los pisos. Tal vez eso te enseñe responsabilidad». Lisa se comió un helado esa noche, con sirope de chocolate chorreándole por la barbilla, mientras yo fregaba hasta que me sangraron los nudillos. La odiaba entonces, un odio silencioso y ardiente que hervía en mi pecho. La escuela no era mucho mejor. El Instituto Redmond era un edificio gris de ladrillo en las afueras de la ciudad, y Lisa lo convirtió en su reino. Cuando yo tenía 14 años, había reunido un grupo de chicas ruidosas que la seguían como patitos. Un día, en la abarrotada escalera entre clases, me empujó con fuerza mientras llevaba mis libros. Caí por los escalones de hormigón, aterrizando en un montón, con la muñeca torciéndose bajo mí, con un dolor espantoso. Lisa estaba de pie en la parte superior, riéndose, y sus amigas se unían a las burlas. «Mirad a la torpe Lola». Los niños se reían mientras yo luchaba por ponerme de pie, con las gafas torcidas y la cara caliente de vergüenza. Cojeando, me dirigí a casa, sosteniéndome el brazo, y le conté a mamá lo que había pasado. «Estás haciendo una montaña de un grano de arena», espetó ella, sin levantar apenas la vista de su costura.
Las hermanas se meten entre sí. Deja de ser tan dramática. Esa noche me senté en mi cama, mirando fijamente la pared, preguntándome por qué siempre tenía que ser yo la que salía herida. El punto de ruptura llegó cuando tenía 16 años. Estábamos en clase de arte, pintando bodegones de manzanas y jarrones, cuando Lisa agarró una lata de pintura roja y me la tiró por encima de la cabeza. Me goteó por el pelo, el cuello y manchó mi jersey, y el olor acre me asfixiaba. Los otros niños jadearon, algunos se rieron, pero yo me quedé allí, inmóvil, mientras ella se reía a carcajadas. Entonces entró papá. Había venido a dejar una fiambrera olvidada, y lo vio todo. Su rostro se oscureció, una tormenta se arremolinaba en sus ojos. Agarró a Lisa del brazo y le gritó: «Ya basta. Una travesura más como esta y te envío a un reformatorio. ¿Me oyes?». Ella se encogió, pálida y en silencio, por una vez sin réplica. Más tarde, me encontró en el baño, frotando pintura de mi cabello con manos temblorosas. Se arrodilló, sus dedos ásperos rozando mi hombro. «Lo siento, Lola», dijo, con la voz quebrada. «Debería haber parado esto antes». Al día siguiente, me inscribió en clases de defensa personal en el gimnasio del centro. Un edificio bajo que olía a sudor y cuero. «Tienes que defenderte», me dijo, y yo asentí, sintiendo que algo cambiaba en mi interior, una chispa de fuerza que cobraba vida. Mirando hacia atrás, aquellos años fueron una lenta hemorragia, cada corte de Lisa se clavaba más profundamente en mí, pero las palabras de papá, esas clases, plantaron una semilla. Ya no era solo una sombra. Empecé a contraatacar, aunque solo fuera en mi cabeza, alimentando un rencor silencioso que algún día estallaría. Lisa no lo sabía entonces, pero había encendido la mecha, y yo me aseguraría de que sintiera la explosión. Cuando subí al autobús a la Universidad de Oregón, juré que nunca dejaría que Lisa volviera a tocar mi vida, pero el destino tiene una forma cruel de burlarse de las promesas. Aquella bochornosa mañana de agosto de 2015 marcó el final de un capítulo y el inestable comienzo de otro. Estaba en la parada de autobús de Redmond, con mi bolsa de lona colgada al hombro, mirando a papá, que me saludaba desde la acera. La noche anterior me había organizado una pequeña fiesta de despedida en nuestro patio trasero, colgando luces de colores y asando hamburguesas. Me entregó un cuaderno encuadernado en cuero, con las páginas en blanco, y me dijo: «Escribe tus historias, Lola. 1. Haz que se sientan orgullosos». Mamá también estaba allí, con los brazos cruzados, dándome una palmadita en el hombro como si fuera una obligación. Lisa acechaba junto al porche, con los ojos entrecerrados, lanzándome una mirada que podría haber cuajado la leche. No me importó. Por primera vez, probé la libertad, una embriaguez aguda y dulce que ahogó años de amargura mientras el autobús se dirigía hacia Eugene. Eugene era un mundo diferente. La Universidad de Oregón se extendía a través de verdes prados, con sus edificios de ladrillo rojo llenos de vida. Me dediqué de lleno a mi carrera de literatura, pasando horas encorvado sobre novelas de Austen y Hemingway, con mi lápiz garabateando notas en los márgenes. Para pagar el alquiler, acepté un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca Knight, colocando libros en las estanterías y respirando el olor a humedad de las páginas viejas. Allí conocí a Ryan. Trabajaba en el mostrador de circulación, un tipo larguirucho con el pelo castaño despeinado y una sonrisa que parecía la luz del sol después de una tormenta. Una tarde tranquila, me pilló leyendo a escondidas El Gran Gatsby detrás de las estanterías y se burló. «Vas a acabar con ese libro antes de los exámenes finales». Empezamos a hablar de libros, luego de la vida, luego de todo. Pronto, nuestros turnos terminaban con un café en la cafetería del campus y me encontraba riéndome de verdad, por primera vez en años. Con Ryan me sentía vista, no como una sombra que sigue a alguien más brillante. Al cabo de un año, hice algo que nunca antes me había atrevido. Escribí un relato corto. 10 páginas sobre una chica que escapaba de una casa llena de fantasmas, un guiño velado a mi propio pasado. Me temblaban las manos cuando lo envié por correo a una pequeña revista literaria de Portland, sin esperar nada a cambio. Semanas después, llegó una carta con un cheque de $50 y una nota. «Es muy bueno. Lo vamos a publicar». Me quedé mirando el cheque, con mi nombre en negrita, y sentí una oleada de orgullo. Mi primera victoria real, ganada con mis propias palabras. Lo enmarqué en la pared de mi dormitorio, como recordatorio de que podía construir algo nuevo, algo que Lisa no podía tocar. Ryan me llevó a celebrarlo, compartiendo una pizza en Pegasus, en el centro de la ciudad, con los ojos arrugados mientras brindaba por mi gran oportunidad. Esa noche, bajo el resplandor de las farolas,
Me besó y me permití creer en un futuro en el que no estaba sola. En 2019, nos comprometimos. Ryan me pidió matrimonio en una excursión cerca de Spencer Wood, arrodillándose con un sencillo anillo de plata, con la voz firme a pesar del viento. «Eres mi hogar, Lola», Negratos dijo, y yo dije que sí, con el corazón latiendo con una alegría que nunca había conocido. Nuestra boda fue pequeña, solo nosotros y un puñado de personas en un parque junto al río de Chutes. Los álamos se mecían sobre nuestras cabezas mientras intercambiábamos votos. El agua brillaba dorada bajo el sol del atardecer. Papá me acompañó por un pasillo improvisado de flores silvestres, radiante como si hubiera colgado la luna. Mamá estaba sentada rígida en una silla plegable, ofreciendo una sonrisa forzada, pero Lisa no apareció, gracias a Dios. Él le había enviado una invitación por correo por cortesía, pero su ausencia fue el mejor regalo que pudo haberme dado. Ryan y yo bailamos descalzos al son de una melodía folk chirriante en su viejo altavoz Bluetooth, y por una vez no estaba mirando por encima del hombro, esperando que cayera el otro zapato. Nos instalamos en una vida tranquila en un bungalow alquilado en Pell Street, pintando las paredes de verde salvia y llenando las estanterías de libros. Conseguí un trabajo editando manuscritos para una pequeña editorial, mientras Ryan empezaba en un bufete de abogados de la ciudad. Hablábamos de tener hijos, 2, quizá 3, imaginando una casa llena de risas, una familia a la que poder entregar mi amor. Pero un año después, ese sueño se resquebrajó. Me sentía mal, cansada, dolorida, así que fuimos al médico en el Peace Health de Eugene. Nos sentó con cara amable pero firme y dijo unas palabras que me golpearon como un puñetazo. Lola Ahu, tu útero no puede llevar un embarazo. Es una enfermedad rara, no es culpa tuya. Me quedé helada, la habitación se tambaleó. Esa noche me encerré en el baño, sollozando en una toalla para que Ryan no me oyera. Siempre me había imaginado como madre, acunando a un bebé con mis ojos, leyéndole mis cuentos. Ahora eso se había ido, robado por algún giro de la biología que no pude combatir. Ryan me encontró horas después, sentada en el frío azulejo. Se arrodilló a mi lado, me estrechó entre sus brazos y me susurró: «Lo resolveremos juntos». No se inmutó, no se apartó, simplemente me abrazó hasta que las lágrimas cesaron. A la mañana siguiente, mientras tomábamos un café, sacó el tema de la fecundación in vitro. «Es cara», dijo, «pero podemos hacer que funcione. Serías una madre increíble». Lola. Dudé, el miedo al fracaso me carcomía, pero su mirada firme disipó mis dudas. Ahorramos lo que pudimos, pedimos un préstamo y comenzamos el proceso. Citas, inyecciones, una espera interminable. Me sentaba en el sofá, mirando las marcas de las agujas en mis brazos, soñando con una niña con la sonrisa de Ryan. Dolía físicamente y más profundamente, pero cada pinchazo se sentía como un paso hacia algo completo, algo mío. Mirando hacia atrás, esos años en Eugene fueron una especie de frágil paraíso. Había escapado de Redmond, construido una vida con Ryan, perseguido mis sueños en el papel y en el amor. La esperanza floreció en mí como flores silvestres a lo largo del Deschutes, delicada y obstinada. Pero debajo de todo había un temblor silencioso, la sensación de que la felicidad tan pura no podía durar, que el destino estaba esperando para arrebatarla. Debería haber escuchado ese instinto, porque incluso cuando dejé atrás a Lisa, ella ya estaba planeando su regreso, dispuesta a destrozar todo lo que tanto me había costado conseguir. «¿No vas a decir nada, Ryan?», le espeté. El extraño perfume que emanaba de su camisa me golpeó como una bofetada, pero nunca imaginé que su respuesta destrozaría mi mundo. Era una lluviosa tarde de marzo de 2025, de esas en las que la llovizna golpea el tejado con un ritmo implacable. Nos habíamos mudado de nuevo a Redmond 3 años antes, cambiando nuestra casa de Eugene por una modesta casa de campo en Juniper Avenue, a solo 1,5 kilómetros de mis padres. La decisión tenía sentido en ese momento, estar más cerca de la familia, una vida más tranquila para nuestra pequeña Lily. Llegó después del agotador proceso de fecundación in vitro. Nació en el hospital A8, Charles Devane, con un suave cabello castaño y unos ojos tan azules que brillaban como el río de Chutes en un día despejado. Desde el momento en que la sostuve, me poseyó. Le cantaba nanas, versiones desafinadas de Hush, Little Baby, hasta que se quedaba dormida en su cuna. A los 5 años se sentaba en mi regazo, con sus pequeñas manos agarrando crayones mientras le enseñaba a dibujar flores y estrellas, y sus risitas llenaban nuestra casa de luz. Ryan y yo no éramos perfectos, pero con Lily nos sentíamos completos. Entonces Lisa empezó a aparecer más. Se había mudado a Portland después de la universidad, donde trabajaba en un llamativo puesto de ventas,
pero venía en coche cada pocos meses, con su elegante Honda aparcando en nuestro camino de grava. Entraba como una bala con regalos para Lily, muñecas caras con caras de porcelana o vestidos brillantes que yo nunca compraría. Solo estoy mimando a mi sobrina, decía, mostrando esa vieja sonrisa de satisfacción. Lily la adoraba y se acercaba a ella con abrazos, y yo trataba de verlo como algo inofensivo, pero algo me carcomía, las miradas persistentes de Lisa a Ryan, la forma en que se reía demasiado fuerte con sus chistes. Una noche, después de que ella se fuera, le pregunté al respecto, con voz tensa. «Últimamente está mucho por aquí. ¿Qué pasa?» Se encogió de hombros mientras apilaba platos en el fregadero. «Solo está intentando ser una buena tía». Lola des más vueltas. Me tragué mi inquietud, achacándola a la vieja paranoia de una infancia que había luchado por dejar atrás. Las grietas aparecieron lentamente. Ryan empezó a llegar tarde a casa, con la corbata desabrochada, murmurando sobre las horas extra en el bufete de abogados. Yo esperaba despierta, recalentando cenas que apenas tocaba, con los ojos esquivando los míos. Entonces, un jueves lo encontré. Un recibo de hotel arrugado del ACE de Portland, metido en el bolsillo de su chaqueta cuando estaba clasificando la ropa sucia. La fecha era de 2 semanas atrás, una noche en la que había afirmado que estaba atrapado en una declaración. Se me retorció el estómago cuando me enfrenté a él, sosteniendo el papel como una prueba en un juicio. «¿Qué es esto, Ryan?» Se quedó paralizado, su rostro palideció bajo la luz de la cocina, y luego se desplomó en una silla. «Vale», roncó, «he estado viendo a Lisa. Durante 3 años». Las palabras cayeron como un mazo, rompiendo el aire entre nosotros. Lo presioné, mi voz se elevó, exigiendo por qué, cómo, cuándo, y entonces soltó la verdadera bomba. «Es peor que eso», dijo, con la mirada fija en el suelo. «Lily no es tuya. No biológicamente». Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas, mientras lo contaba todo. Durante la fecundación in vitro, Lisa había sobornado a un médico de la clínica de Ben, un tipo sórdido ahogado en deudas de juego, con $10 para intercambiar mis óvulos por los suyos. Quería un hijo con Ryan, una extraña pretensión suya, pero se negaba a criarlo ella misma. Lo chantajeó para que accediera, amenazándolo con contarme su aventura si no seguía el juego. «No quería perderte», dijo entre sollozos, con lágrimas en el rostro. Ella dijo que sería nuestro secreto, que nunca lo sabrías. Sentí que la habitación daba vueltas, con la bilis subiendo por mi garganta. Cada inyección que había soportado, cada esperanza que había depositado en Lily, era una mentira. Me la habían robado, habían convertido mi sueño en su sucio jueguecito. No podía respirar. Fui tambaleándome hasta el estudio, donde estaba mi portátil, y me metí en la antigua cuenta de correo electrónico de Ryan, cuya contraseña seguía siendo el mismo estúpido resultado de fútbol que había usado desde la universidad. Allí estaban, mensajes de hacía 3 años. Las frías y secas palabras de Lisa para él. «Hazlo rápido antes de que sospeche», decía uno. Otro. «Nunca revisará los registros. Está demasiado ocupada jugando a ser mamá». Me temblaban las manos mientras me desplazaba por la pantalla. Cada línea era un cuchillo que se hundía más profundamente. Cerré la pantalla y me acerqué sigilosamente a la habitación de Lily. Estaba dormida, acurrucada bajo su edredón, con el pecho subiendo y bajando suavemente. Me dejé caer a su lado, apartándole un mechón de pelo de la cara, y los recuerdos me inundaron. Su primer mamá tembloroso, la forma en que se aferraba a mí durante las tormentas. La había amado con cada parte de mí, había construido mi vida a su alrededor. Ahora, mirándola, todo lo que podía ver era a Lisa. La misma barbilla afilada, la misma inclinación de la nariz. Mi hija no era mía. Nunca lo había sido. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, con lágrimas corriendo por mis mejillas y empapando su almohada. El reloj pasó de medianoche, la lluvia retumbaba con más fuerza afuera. Susurré su nombre, un sonido roto, saboreando la traición en cada sílaba. Ryan se quedó en la puerta rogándome que hablara, pero no pude mirarlo. El hombre en quien había confiado, la hermana a la que había intentado perdonar, me habían destripado, me habían quitado lo único por lo que había luchado tanto. Los sollozos se volvieron ásperos, desgarradores, hasta que me dolió la garganta. Lily se movió, me miró con esos ojos azules y murmuró. «¿Mamá?». Me volvió a romper por dentro. Le besé la frente, con los labios temblorosos, y me levanté. No era culpa suya, pero sí de ellos, y lo pagarían. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. El dolor era insoportable. Una herida abierta donde solía estar mi familia, pero debajo de ella,
Un fuego comenzó a arder. Ya no era la niña asustada a la que Lisa había maltratado. Confié en Ryan, le entregué mi corazón y él se lo entregó a ella en bandeja. Mientras caminaba de un lado a otro por la casa a oscuras, el dolor se convirtió en rabia. Pensaron que podían enterrar esto, mantenerme en la oscuridad para siempre. Se equivocaron. Sacaría a la luz sus mentiras, les haría enfrentarse a los destrozos que habían causado, y cuando lo hiciera, no habría piedad. «Lisa, di la verdad, ¿qué hiciste con mis huevos?», grité por teléfono con la voz temblando de furia, mientras mis padres permanecían en silencio, esperando la respuesta que lo cambiaría todo. Era la mañana después de la confesión de Ryan, un sábado gris de marzo de 2025, con el aire cargado del frío húmedo de Redmond. Apenas había dormido, tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la mente acelerada por cada detalle de su traición. Llamé a mamá y a papá a nuestra casa de Juniper Avenue. Necesitaba que lo oyeran directamente de mí antes de perder los nervios. Se sentaron rígidos en el sofá de tela escocesa, con las manos de papá apretadas y los labios de mamá fruncidos, como si ya supiera lo que iba a pasar. Recorrí el salón, con los pies descalzos y fríos contra la madera, y lo expuse todo. La aventura, la estafa de la fecundación in vitro, la doctora a la que Lisa había sobornado con $10 para que cambiara mis óvulos por los suyos. El rostro de mamá se torció e interrumpió. «Lisa no lo haría. Lola no es tan cruel». Casi me reí, un sonido amargo y quebrado, y dije, «Siempre la has visto a través de lentes color de rosa, mamá. Escuchémosla a ella». Marqué el número de Lisa, lo puse en el altavoz y sostuve el teléfono como un arma. Ella contestó, su voz alegre hasta que interrumpí. «Sé lo de los óvulos, Lisa. Tengo pruebas de la clínica. Era un farol, no tenía nada de eso, pero funcionó». Ella tartamudeó y luego espetó. «Fue idea de Ryan. Él fue el que se dio». Sonreí con aire socarrón, viendo cómo a mamá se le quedaba la boca abierta y a papá los ojos entrecerrados. Antes de que pudiera replicar, papá me arrebató el teléfono de la mano. «Escúchame», gruñó con voz baja y peligrosa. «Te mantuve fuera del reformatorio una vez. Te di oportunidad tras oportunidad. Y así es como nos pagas, robándole a tu hermana, arruinando su vida». Hizo una pausa, jadeando. «Me avergüenzo de haberte llamado hija alguna vez. Estás acabada. No más dinero, no más familia». Las protestas de Lisa retumbaron por el altavoz, estridentes y desesperadas. Pero él colgó, golpeando el teléfono contra la mesa de café con tanta fuerza que hizo ruido. Esa llamada encendió la mecha. Solicité el divorcio la semana siguiente, contratando a una abogada de Eugene llamada Carla Ortiz que se había ocupado de casos complicados como el mío antes. Al principio Ryan se resistió, apareciendo en casa con los ojos enrojecidos, suplicando a través de la puerta de la verja. «Podemos arreglar esto, Lola. Lily te necesita». Luego la trajo a ella, mi pequeña, agarrada a su mano, con los ojos azules muy abiertos y confundidos. «Mamá, ¿por qué no estás en casa?», preguntó con voz débil. Me arrodillé a su altura, con la garganta apretada, y vi el dibujo que sostenía. Un dibujo a lápiz de nosotros tres, figuras de palo bajo un cielo soleado, el que me había dado para el Día de la Madre el año pasado. Ahora era una mentira, un fantasma de una vida que nunca había tenido. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras la abrazaba, susurrando, «Te quiero, pero no puedo quedarme». Cerré la puerta tras ellos, desplomándome contra ella, sollozando mientras sus pasos se desvanecían. Alejarme de Lily me destrozaba, pero quedarme me habría matado. Mamá no ayudó. Unos días después la sorprendí enviando un mensaje a Lisa desde la cocina, sus dedos a tientas cuando irrumpí en la cocina. «¿Qué diablos, mamá?», exigí, agarrando su teléfono. El mensaje decía, «Ven a casa, lo solucionaremos». Papá escuchó, su rostro se oscureció cuando entró desde el porche trasero. «Hele», dijo con voz gélida, «si la eliges a ella, en lugar de a esta familia, en lugar de a Lola, después de lo que hizo, se acabó. Haz las maletas y vete». Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas y le temblaban las manos mientras colgaba el teléfono. «Solo quería que estuviéramos juntos de nuevo», susurró, pero papá negó con la cabeza. «Nos ha destrozado. No puedes arreglar su desastre». Ella rompió a llorar, prometiendo cortar lazos, y por una vez le creí. La amenaza de papá era una línea que ella no cruzaría. La verdadera venganza llegó poco después. Papá me llamó a su casa una noche, con su vieja camioneta aparcada en la puerta, el olor a serrín aún pegado a él. «Estoy reescribiendo el testamento», dijo, deslizando un borrador por la mesa del comedor.
La casa de la calle Maple, sus ahorros para la jubilación, $2 millones en total. Irían a mí, y mamá podría quedarse si él moría primero. Lisa no recibía nada. Ella no es mi hija, murmuró mientras su bolígrafo la tachaba de su vida. De alguna manera ella se enteró probablemente porque mamá volvió a meterse en problemas, y mi teléfono sonó una noche tarde. La voz de Lisa era entrecortada con sollozos. Lola, por favor, estamos en la ruina. Ryan apenas llega a fin de mes y yo trabajo turnos dobles en un restaurante. Ayúdanos por Lily. La dejé divagar y luego me reí, con un sonido frío y hueco. ¿Recuerdas cuando me empujaste por esas escaleras? ¿Cuando me robaste el dinero para tus muñecas? Me quitaste a mi marido, a mi hijo, toda mi maldita vida. Ahora estás sola. Colgué. Sus lamentos se cortaron a mitad de frase y sentí que un peso se me quitaba de encima, agudo y dulce. El divorcio se formalizó en junio. Carla jugó duro, usando la aventura de Ryan y el intercambio de huevos para destruir sus reclamaciones. Él se fue con nada más que su culpa. Y yo me quedé con la casa, aunque no podía quedarme allí, no con los juguetes de Lily todavía esparcidos por el patio. Venderla fue como despojarse de una piel. En cuanto a Lisa, ella y Ryan estaban atrapados en Portland, ahogados en deudas. Su pequeño plan perfecto se desmoronaba. El repudio de papá se extendió por la familia. Primos, tías, incluso la abuela Ruth, les dieron la espalda. Había ganado en cierto modo, pero la victoria tenía un sabor agridulce. En cada momento de tranquilidad veía el rostro de Lily, oía su risa, y el dolor volvía a aparecer. La venganza era mía y me sentía bien, muy bien, pero no podía llenar el vacío que habían dejado. No vuelvas a llamar, Lisa, dije, con voz firme, pero con el corazón aún dolorido por el recuerdo de la mamá de Lily, un sonido que nunca volvería a oír. Era a finales de julio de 2025 cuando corté ese último hilo. El teléfono quedó en silencio después de que sus súplicas desesperadas se desvanecieran en estática. Para entonces, había vendido la casa de Juniper Avenue, incapaz de dormir en un lugar que resonaba con fantasmas de una vida que no era la mía. Con el dinero alquilé un pequeño apartamento en High Street, en Eugene, un acogedor piso de un dormitorio con un ventanal con vistas al bullicioso centro de la ciudad. Las paredes estaban desnudas al principio, pero colgué algunos cuadros de paisajes de Oregón, cuyos verdes y grises apagados me reconfortaban. Conseguí un trabajo a tiempo completo en Willamette Press, una editorial local, editando novelas y memorias. Una tarde lluviosa, inspirada por el caos al que había sobrevivido, escribí un nuevo relato corto, 15 páginas sobre una mujer que se reconstruye a sí misma después de que su familia se desmoronara. Lo envié a una revista en Seattle, y cuando lo aceptaron con comentarios entusiastas, llamándolo crudo e inquebrantable, sentí un destello de orgullo, una señal de que estaba recuperándome. La curación no fue lineal. Empecé la terapia en agosto, yendo 2 veces por semana a una oficina ocupada cerca de la estación de tren de Eugene. Ladra Patel, una mujer de voz suave y ojos amables, me escuchó mientras desentrañaba el lío. Lily, Ryan, Lisa, todo. Era mi hija en todos los aspectos importantes, le dije una vez con la voz quebrada. ¿Cómo dejó pasar eso? No tenía respuestas, solo preguntas que me hicieron profundizar más. Una noche, después de una sesión, soñé con Lily. Corría hacia mí a través de un campo, con su cabello castaño ondeando, los brazos extendidos para un abrazo. Me desperté jadeando, con lágrimas empapando mi almohada, su risa aún resonando en mis oídos. Tropecé hasta el baño, salpicándome la cara con agua y me quedé mirando mi reflejo. Pálida, cansada, pero resuelta. «No puedes volver atrás», me susurré a mí misma, agarrándome al lavabo. Me dolía muchísimo, pero lo decía en serio. Ese sueño era un adiós que nunca llegaría a decir en voz alta. Papá se convirtió en mi ancla. Todos los domingos íbamos en coche al río de Chutes, con las cañas en la mano, el agua brillando bajo el sol de la mañana. Se sentaba en la orilla, poniendo cebos en los anzuelos, y me contaba historias, cómo había construido su primera mecedora a los 16 años, cómo había conocido a mamá en una feria del condado, y cómo le había derramado limonada en el vestido. Un día, mientras lanzábamos las líneas, me miró con sus ojos grises y suaves. «Te fallé, Lola, Mita», dijo. «Debería haberte defendido antes, cuando eras pequeña, lo siento». Tragué saliva con dificultad, el nudo en mi garganta me dolía. «Ahora estás aquí», respondí, y él asintió, apretándome el hombro. Mamá estaba más tranquila estos días, sus manos ocupadas tejiendo bufandas que nunca terminaba. Había dejado de mencionar a Lisa. Su silencio era una paz frágil en la que no confiaba pero que aceptaba. A veces la sorprendía mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos,
y me preguntaba si alguna vez se había olvidado de todo. Entonces Ryan se acercó. Era octubre. Las hojas se volvían doradas fuera de mi ventana, cuando llegó una carta, con su letra garabateada en un sobre liso. Dentro había una disculpa, torpe y cruda. «Me odio por lo que hice», escribió. «Lily te echa de menos. Estamos intentando que funcione». Dentro había una foto, Lily a los 6 años, sonriendo en un parque, con sus ojos azules brillantes. Se me oprimió el pecho al trazar su rostro con el dedo, recordando el peso que tenía en mis brazos. Por un momento, casi me quedo con ella. Pero entonces vi a Lisa en su sonrisa, en su barbilla, y la ira volvió a estallar. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura, pero no pude deshacerme de la foto por completo. Corté una esquina, sus ojos, y la metí en una caja de madera debajo de mi cama. Una cicatriz que llevaría pero que no dejaría que me definiera. Me llegaron noticias de Lisa y Ryan a través de un primo en Portland. Vivían en la miseria en un apartamento sórdido cerca de la autopista. Ryan haciendo malabarismos con trabajos temporales. Lisa preparando comida en un restaurante de carretera. Lily estaba con ellos, creciendo en un mundo de ropa usada y facturas sin pagar. Su castigo, autoinfligido e implacable. No me regoé, no en voz alta, pero sentí una justicia silenciosa en ello. El testamento de papá se mantuvo firme, la casa de Maple Street. Sus ahorros, $2 millones, eran míos, un legado que Lisa no podía tocar. Ella lo había perdido todo. Familia, dinero, orgullo, y yo me había ido con la cabeza bien alta. Una noche, mientras tomaba té junto a la ventana, pensé en Lily, imaginándola jugando en algún patio estrecho. «Sé feliz, niña», murmuré. Un deseo silencioso para la niña, a la que había amado como si fuera mía. No me arrepentí de haberlos apartado. No podía. Ahora, meses después, todavía estoy recomponiéndome. El trabajo me mantiene ocupada. Mi última historia está causando sensación y he empezado una novela, algo oscuro y honesto. Los domingos con papá son sagrados. Su risa áspera es un bálsamo que no sabía que necesitaba. Mamá es una obra en curso, pero lo está intentando, y eso es suficiente por ahora. La terapia me está enseñando a respirar de nuevo, a dejar que el dolor se asiente sin tragarme por completo. Soy libre, no del tipo salvaje e imprudente, sino del tipo estable, construido de cenizas. Camino por las calles de Eugene, con el viento fresco en la cara, y me siento más fuerte de lo que nunca lo hice en Redmond. Lisa y Ryan son ahora sombras que se desvanecen con cada paso que doy hacia adelante. Así que aquí estoy, contándote esto. No por lástima, sino porque me corresponde contarlo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Aferrarte a Lily? ¿Luchar por un vínculo que no era tuyo o alejarte como hice yo? No tengo la respuesta para todos, solo para mí. Hazme saber lo que piensas, deja un comentario, comparte tu opinión. La vida es un desastre y me encantaría saber cómo la desenredarías.